laiguana.tv. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esa introducción tan bonita, agradecida y honrada de verdad de estar en este espacio rodeada de tanta experiencia, de tanto conocimiento. Y bueno, precisamente en este contexto hemos estado conversando mucho sobre, digamos, la dimensión teórica, filosófica, sobre las acciones de Estado en el marco del bloqueo. Yo me voy a enfocar un poco más en las acciones que desde la organización popular, en uno de los ámbitos en los que se está organizando nuestro pueblo, de alguna manera están respondiendo a toda esta situación de la que hemos venido conversando el día de hoy. Y las reflexiones que traigo se derivan de distintos contextos, tanto de militancia como de investigación, que desde el año 2014 hemos venido pensando, ¿no? Cuando ya se hablaba sobre la guerra económica y comenzaban a imponerse las primeras medidas coercitivas, y se derivan de distintos procesos vinculados a experiencias de producción autogestionada con la que hemos estado vinculados, y hablo en plural porque no soy yo sola, somos un equipo de trabajo y un conjunto de organizaciones, experiencias que han venido siendo desarrolladas durante todo este tiempo por familias, individualidades, organizaciones populares de distintos tipos, en donde ha quedado en evidencia cómo toda esta situación ha generado la emergencia de distintos procesos transformadores y liberadores a partir del empoderamiento sobre actividades productivas. Y para esto comenzamos partiendo del pensamiento de Enrique Dussel, que señala que los seres humanos se organizan siempre guiados por la voluntad vital, buscando generar estrategias que directa o indirectamente apunten a preservar las condiciones que permitan producir y reproducir la vida, lo cual es el principio de sobrevivencia que subyace a la conciencia de todo ser vivo y que se encuentra detrás de la historia. Como ha destacado mi compañero José Romero, que también se encuentra en este espacio, contar la historia de los sistemas sociales es de alguna manera contar la historia de cómo los seres humanos nos organizamos para mantenernos con vida. Y en este contexto, los procesos productivos representan la base de los sistemas económicos y sociales, que tienen como intención final precisamente tributar al sostenimiento de la vida humana. Y en ese sentido, han sido justamente el dominio sobre los sistemas productivos y de subsistencia la clave en las estrategias de control biopolítico sobre los pueblos. El despojo sobre las capacidades y conocimientos indispensables para subsistir, donde las prácticas productivas tienen un rol fundamental, siempre ha sido clave en el control de la vida y el sometimiento de los pueblos a la creencia fetichizada en el mercado, entre muchas otras creencias naturalizadas que tenemos en este sistema hegemónico. El proceso de proletarización, que de alguna manera es la génesis del sistema capitalista y de la fetichización de la vida, como nos lo planteó en algún momento Marx, se ha basado precisamente en el despojo sostenido de las personas sobre las condiciones materiales y las competencias, conocimientos, capacidades necesarias para reproducir la vida de forma autónoma, al punto en que hoy el mercado neoliberal se ha convertido en el ente mitificado que gestiona nuestras vidas. Como consecuencia de esto, para la gran mayoría de la población global, producir los insumos indispensables para sostener la vida, y hablo de los pueblos, no de los estados, ha dejado de ser una actividad de nuestra praxis cotidiana y se ha delegado precisamente a los estados, a las empresas. Y se ha naturalizado así que los insumos indispensables para vivir podemos adquirirlos como mercancías por medios externos a nuestras propias capacidades y a nuestra propia praxis de vida, comprándolos a un tercero en un establecimiento comercial y desconociendo completamente la procedencia de los productos y los procesos humanos y materiales que están detrás de la producción de estos insumos. Y esto ha determinado un imaginario en el que la gran
parte de la población global concibe las actividades productivas como hechos que son ajenos a su propia existencia, desconocidos e irrelevantes para la reproducción de sus vidas, lo cual sin duda conduce a una profunda incomprensión sobre los mecanismos básicos que nos permiten sobrevivir y lo cual nos hace profundamente vulnerables. En el caso venezolano específicamente, la economía petrolera, al restarle una importancia significativa al resto de las actividades productivas, de alguna manera también generó un impacto en la subjetividad de la población venezolana que profundizó este proceso de enajenación respecto al hecho productivo como un elemento que es indispensable para nuestra sobrevivencia cotidiana, especialmente en las áreas urbanas. La migración hacia las ciudades, la renta, la dependencia de importaciones y todo el proceso de transculturación que le otorga mayor importancia a los productos foráneos que a los nuestros, profundiza una subjetividad que de alguna manera tiene una relación ciega, fetichizada y enajenada sobre la comprensión de los procesos productivos y las relaciones de dependencia que se encuentran detrás de eso. En ese sentido, la cultura del petróleo nos impactó al punto de que nos enajenó de las capacidades y conocimientos fundamentales para sobrevivir, que tienen que ver con la producción de los insumos básicos que necesitamos para reproducir nuestras vidas día a día. Sin embargo, con la Revolución Bolivariana se le da un impulso a una política económica desde el principio que hizo mucho énfasis justamente en la promoción de formas de organización con fines productivos, formas de organización populares, que más allá de todas las contradicciones se han consolidado en muchos casos, generando una diversidad de modelos organizativos familiares, comunales, colectivos, basados en formas diversas de producción local, que han generado fortalezas y resiliencia en nuestro pueblo para actualmente enfrentar la situación de bloqueo de insumos fundamentales que en algún momento fue realmente fuerte. Cuando comienza la oleada de medidas coercitivas y se produce este fuerte golpe a la capacidad de satisfacción de nuestras necesidades fundamentales, entre ellas la alimentación, y se produce un impacto fuerte en todas las actividades y sectores de la economía nacional, comienza esa semilla socioproductiva a la que convocó la revolución desde sus inicios a generar resultados y comienzan a multiplicarse diversas experiencias de organización popular que están buscando alternativas diversas para poder dar continuidad a la reproducción de la vida, pero ahora por medios autogestionados. Y aunque no se menciona abundantemente en la esfera pública, estas iniciativas han brindado y continúan brindando un soporte material, pero principalmente inmaterial y existencial para gran parte de la población, que ha ayudado a sobrellevar el clima negativo del bloqueo. Estas iniciativas en algunos casos representan formas de trabajo no salariales que se insertan dentro de las transformaciones que ha sufrido el mundo del trabajo en las últimas décadas, pero también las podemos reconocer fuera de esta dicotomía entre formalidad e informalidad como continuidades históricas de las economías locales de subsistencia que permitieron a nuestros pueblos sobrevivir en base a sus propios conocimientos y capacidades durante milenios fuera de la relación del trabajo asalariado. Empoderarse sobre actividades productivas representa una respuesta contundente y revolucionaria al proceso histórico de sometimiento y extracción cognitiva que hoy en día, con el efecto del bloqueo, se recrudece. Y es parte de las historias de resistencia histórica de nuestros pueblos ante el despojo, que siempre se han visto fortalecidas por la capacidad de producir los insumos necesarios para la sobrevivencia desde la autogestión familiar y comunitaria.
Y aunque estas experiencias tienen un impacto principalmente local y comunitario, cuando se articulan en red, amplían su rango geográfico, llegando a tener extensión regional y en algunos casos nacional. Cito o menciono acotados ejemplos. Muy cerca de nosotros, el primer sábado de cada mes, se realiza en el Parque Los Cabos la Feria Conuquera Agroecológica, constituida por una red de productores que aglutina alrededor de 50 experiencias productivas en distintos ámbitos productivos, en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. El plan Pueblo a Pueblo, como segundo ejemplo, distribuido a nivel nacional, conectando comunas urbanas que precisamente protagonizan todo este proceso de alienación y enajenación con respecto al hecho productivo al que he hecho mención, con comunas productivas del campo, en un proceso pedagógico de intercambio permanente, donde la gente de la ciudad comprende los procesos productivos que les permiten obtener alimentos en este contexto urbano. Sin hablar de las comunas productivas, el Maizal, el Panal 2021, por mencionar solamente algunos casos, que están generando soluciones a nivel comunitario y a nivel local ante el proceso de escasez de insumos fundamentales. Para sumar otro dato, en el año 2020-2021, desde el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, la Fundación de Investigaciones Sociales y Diversidad y otro centro de investigación del IBIC que es compañero, realizamos una encuesta por vía virtual donde se registraron 1.121 experiencias de producción autogestionada a nivel nacional, en donde 519 estaban concentradas en la producción de alimentos, tanto primarios como procesados, siendo 409 de estas experiencias familias, 55 consejos comunales o comunas, sin contar otras formas de organización individuales, colectivas, que también se registraron, más las que no se registraron, que deben ser un montón también, ¿sí? Estas experiencias son lideradas por mujeres, hombres de distintos orígenes, diversas identidades étnicas, distintos niveles de formación, que habitan variados territorios urbanos, periurbanos, rurales de todo el país, que están movilizados en su diversidad por la idea compartida de que es necesario para poder producir, para poder vivir. Se dedican a la producción de alimentos primarios y procesados, insumos de cuidado personal, medicina natural, ropa y otros recursos materiales fundamentales para la reproducción cotidiana de la vida. La mayoría están ubicadas en el hogar. Casi el 70% de las que producen alimentos emergieron precisamente en el contexto de precariedad derivado del bloqueo. Y aunque también existe un importante número de personas que tienen una experiencia más antigua en el ámbito de la producción de insumos que supera, digamos, la data de la crisis derivada del bloqueo, igualmente esas experiencias de larga data, aunque no surgieron en este contexto, han servido de sustento para sobrellevar los efectos que el bloqueo está produciendo en el acceso a los insumos fundamentales. Todas estas experiencias representan alternativas para complementar las necesidades materiales que permiten asegurar la subsistencia y la reproducción ampliada de la vida, y la gran mayoría se desarrolla en paralelo con otros trabajos y fuentes de ingreso por cuenta propia. Pero lo más relevante aquí es que la principal motivación que hemos identificado, no solamente en esa encuesta aplicada a nivel nacional, sino también en otras experiencias y procesos similares con los que hemos compartido, es que el tema económico no es la principal idea movilizadora que está detrás de esto, sino el gusto y placer por realizar la actividad productiva. Cuando analizamos, en el caso sí de la encuesta, los estados de ánimo de las personas que estaban involucradas con las actividades de producción de alimentos, esto fue en el contexto de la pandemia, donde la crisis
y la sensación de inseguridad, angustia, ansiedad era generalizada e intensa. En los casos de las personas que llegamos a encuestar que estaban involucradas con actividades de producción de alimentos, las tres principales sensaciones identificadas eran la productividad, el optimismo y la esperanza. Perdón, pero me quedo seca. Así se reconoce un clima generalizado de satisfacción entre estas experiencias productivas solo por el hecho de estar practicando una actividad que se asume liberadora, por el hecho de que implica la generación de soluciones propias a los problemas. No es solo generar productos para satisfacer una demanda o para satisfacer necesidades materiales, sino es generar y poner en práctica conocimientos que se siente que son transformadores y liberadores. Y a pesar de que estas actividades no representan la principal fuente de ingreso de estas familias, igualmente se invierten esfuerzos considerables en el trabajo productivo, que se suman además a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, las otras fuentes de trabajo, las fuentes de ingresos paralelas, implicando una sobrecarga de trabajo importante, que para cualquier persona sería desgastante, agotadora. Sin embargo, paradójicamente, en este contexto, el trabajo productivo para estas personas se concibe en tendencia general como algo que lo que aporta es satisfacción más que pesar, porque satisface necesidades físicas, salud, nutrición, medicina, bienestar, placer, pero también necesidades inmateriales y espirituales. Brinda sensación de felicidad, de confianza, de aprendizaje, de novedad, pero principalmente de sostenimiento, de sostén, de seguridad, de comunidad ante una situación en la que el miedo, la angustia y la incertidumbre son las sensaciones generalizadas. En este sentido, son modos de organización y subjetivación que funcionan como ejes impulsores de rupturas transformadoras y que, como bien lo han señalado algunos de los compañeros que intervinieron antes que yo, emergen precisamente cuando fallan las cadenas hegemónicas de suministros desde la activación de las potencias creadoras y organizativas de nuestro pueblo. Y son formas de articulación para la gestión de los insumos fundamentales que en sí mismas representan procesos de aprendizaje que aportan capacidades nuevas para sobrellevar la situación de escasez. Son formas de organización para la sobrevivencia que brindan seguridad ante la amenaza. Y si esas fortalezas se constituyen desde el espacio nuclear de la familia, de la comunidad, de la comuna, y luego esos espacios se articulan en red, tal como ocurre con la gran mayoría de estas organizaciones sociales populares que se encuentran dedicadas a la producción, esto genera un tejido social que es fuerte, que brinda resiliencia, que brinda capacidad de respuesta ante el bloqueo de insumos fundamentales cuando estos provienen de fuentes foráneas. En estas redes circulan diversidad de productos de uso cotidiano, desde productos primarios, vegetales, semillas, leche, huevos, carnes, miel y derivados de la producción apícola, hasta procesados de distintos tipos, no solamente alimentos, medicina, cosmética natural, productos de limpieza y cuidado personal, ropa, etcétera. De manera que la producción autogestionada se ha convertido en una forma positiva de transformarse desde el empoderamiento sobre condiciones indispensables para la sobrevivencia y el cuidado integral. Varios factores, ya para ir cerrando, de alguna manera han incidido en que estas experiencias, muchas de ellas se han sostenido desde el año 2014 hasta la actualidad, todavía se sostengan. Por un lado está la curiosidad, el conocimiento y la creatividad permanente, que permanentemente están produciendo opciones. La posibilidad de contar con redes de apoyo, de intercambio, que tributan al cuidado y pueden dar sostén y apoyo al momento de resolver problemas particulares. Y, por supuesto, la buena administración de los recursos, que sean abundantes o escasos, puedan invertirse de la mejor manera para sostener como mínimo la operatividad
de las mismas unidades productivas. Pero otra fortaleza clave es que estas experiencias, las que se han logrado sostener, dependen muy poco de insumos y recursos externos y se concentran principalmente en el aprovechamiento de los recursos locales, en la inventiva propia y en el intercambio y apoyo entre unidades productivas. Entonces, todo lo anterior, ya para cerrar, es un motor impulsor de aprendizajes transformadores, recuperador de conocimientos fundamentales para la preservación de la vida, que nos fueron despojados como parte del proceso de extractivismo cognitivo que sustentó la imposición y el sostenimiento del capitalismo neoliberal imperialista como sistema hegemónico, y desmontar dicho sistema pasa necesariamente por recuperar esas capacidades de sobrevivencia autónoma que nos fueron despojadas para poder establecer las relaciones de dependencia. Entonces, para no extenderme mucho más, estas formas de organización de nuestro pueblo, que de alguna manera han sido respuesta al bloqueo, nos están permitiendo constituir un tejido social resiliente con fortalezas para la resistencia que contiene en sí mismo la cosecha de soberanía e independencia hacia la cual estamos apostando. Gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.